Número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Solicitud del gobernador del estado para fijar fecha, lugar y hora de presentación por escrito del tercer informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Iniciativa para reformar el artículo 45 del Código Civil del Estado y el artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por los diputados Rosario Vaqueiro Acosta, Aurora Candelaria Cerreina, Ileana Janet Herrera Pérez y Yanini Guadalupe Casanova García. Número 6. Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a: dictamen de la Diputación Permanente relativo al acuerdo reglamentario de competencia y metodología de trabajo de las comisiones del Congreso del Estado, promovido por la diputada María Asunción Caballero May, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. Número 8. Asuntos generales. Número 9. Declaratoria de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Buenos días. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política Estatal, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputado Arévalo Muñoz Eduardo Enrique. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Presente. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Presente. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Durán Montero Martín. Presente. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guerra Sandoval Gabriel Jesús. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Diputado Márquez Molina Ricardo Enrique. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Presente. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Elia Ocaña Hernández. Presente. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Presente. Diputado Peralta May Luis Ramón. Presente. Diputada Pérez López María del Carmen. Presente. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Presente. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Presente. Diputada Tejocote González Guadalupe. Presente. Diputada Ushol Eda Marlene. Presente.
Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 30 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Marta Albores Avendaño, Freddy Fernando Martínez Quijano, Herrera Pérez Ileana Janet y Sánchez Díaz Sandra solicitaron y obtuvieron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:18 del día 19 de julio de 2018, se abre la 24ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido lo siguiente: el oficio número 20, recibido por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular número 20, CC Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de Campeche, presente. Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de esta misma fecha, en la H. 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, previo a la clausura de su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, eligió la comisión permanente que presidirá los trabajos del segundo periodo de receso, misma que fungirá como comisión instaladora del H. 63ª Legislatura Local. Atentamente, Zacatecas, 26 de junio de 2018, la H. 62ª Legislatura del Estado. Diputado Presidente Rogelio González Álvarez. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: solicitud del ciudadano gobernador del Estado para fijar fecha, lugar y hora de presentación por escrito del tercer informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Iniciativa para reformar el artículo 45 del Código Civil del Estado y el artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por los diputados Rosario Vaqueiro Acosta, Aurora Candelaria C. Reina, Ileana Janet Herrera Pérez y Yanini Guadalupe Casanova García. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera propuesta de cuenta. Número de oficio OF/C.gov/046, San Francisco de Campeche, Campeche, a 6 de julio de 2018. Ciudadanos diputados secretarios de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, me permito solicitarles muy atentamente fijar día, hora y lugar en que deberé comparecer ante ese cuerpo colegiado a rendir por escrito el tercer informe de gobierno sobre el estado general que guarda la administración pública en la entidad. Asimismo, me permito sugerir que la presentación de referencia se lleve a cabo el día martes 7 de agosto del año en curso a las 10 horas en el lugar que se determine. Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente, Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Túrnese dicha propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados, integrantes de la mesa directiva, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña, buenos días. El suscrito Rosario Vaqueiro Acosta, diputado del Partido Acción Nacional, en representación de mis compañeras legisladoras Ileana Yanet Herrera Pérez, Yanini Guadalupe Casanova García, Aurora Candelaria Cerreina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado, así como el propio numeral 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, vengo por medio del presente escrito a presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil y la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, a efecto de que el costo por derecho de copias certificadas de las actas de nacimiento durante el mes de enero de cada año sea de solo el 50%, y que las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas tengan valor jurídico ante cualquier autoridad educativa, administrativa o judicial de manera permanente, a fin de apoyar con ello a la economía familiar y a quienes cursan estudios en nuestro Estado, por lo cual me permito presentar la siguiente exposición de motivos. En nuestra entidad, la autoridad encargada de la actividad de registrar el estado civil de las personas y sus nacimientos es el Registro Civil. Tiene la responsabilidad de inscribir y publicar los actos jurídicos relacionados con la personalidad de los habitantes campechanos, quienes desde su origen adquieren derechos y obligaciones con relación al Estado y con las personas que habitan en su entorno social. Derechos tales como la salud, educación, seguridad pública, votar, ser votado, y obligaciones como cumplir con sus contribuciones con el Estado y municipios, registrarse en los padrones que para los efectos se expidan las autoridades fiscales y estatales, todo esto dentro del marco de la ley. 2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona que nazca en territorio nacional goza de las prerrogativas que señala la Constitución y de los derechos humanos al nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, a la nacionalidad y los derechos de la niñez, también garantizados en los tratados internacionales contraídos por el Estado mexicano, además de que así lo establecen leyes secundarias tales como la Ley General de Población, la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestra Constitución local, el Código Civil del Estado de Campeche en sus artículos 45 y 71 establece que el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias relativas del registro. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, donde también se asientan los nombres y generales de la persona, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. 3. Todos los habitantes de Campeche tienen la necesidad de contar con sus actas de nacimiento para realizar cualquier tipo de trámite administrativo ante la instancia federal, estatal y municipal. Ni qué decir de los estudiantes que cursan todos los niveles educativos y que al inscribirse al grado subsecuente deben actualizar varias veces su acta de nacimiento. De no hacerlo, las autoridades del sector educativo les pueden negar su inscripción, a pesar de que cuentan con las copias certificadas de dichas actas expedidas por la misma autoridad registral civil, por lo cual es necesario dar un paso hacia adelante para apoyar a las personas en estas circunstancias, dada la crisis económica que atraviesan las familias campechanas, además de dotar de certeza jurídica a las personas ante cualquier autoridad administrativa o judicial que comparezcan. Por eso propongo una reforma y adición al Código Civil del Estado de Campeche, con la finalidad de establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas tengan valor jurídico permanente siempre y cuando sean legibles ante cualquier autoridad educativa, administrativa o judicial, además de reformar la Ley de Hacienda del Estado de Campeche a efecto que durante el mes de enero de cada año el costo por expedición de acta de nacimiento sea solo del 50% de lo establecido en la ley referida.
buscando con estas acciones dotar de certeza jurídica a los habitantes de la entidad y apoyar con ello la economía familiar de los estudiantes campechanos. Por las consideraciones anteriores es que pongo a su consideración la siguiente minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil del Estado de Campeche en su artículo 45 y la Ley de Hacienda del Estado de Campeche en su artículo 55. Primero, se reforma y adiciona el artículo 45 del Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 45. El estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias relativas del registro. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. Las actas del registro civil que sean expedidas en los términos establecidos en esta ley gozarán de manera permanente de validez ante todas las autoridades administrativas y judiciales, siempre y cuando se encuentren legibles. Ninguna autoridad podrá, bajo pena y sanción, negar darle el valor jurídico a la presente disposición. Segundo, se reforma y adiciona el artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 55. El pago de los derechos que establece el artículo anterior deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios. Con excepción de lo dispuesto en la fracción 17ª del artículo anterior, en el mes de enero el costo de las constancias de registro de nacimiento será de un 50% del valor estimado en el ejercicio fiscal respectivo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor previa publicación en el periódico oficial del Estado de Campeche. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. San Francisco de Campeche, Campeche, a 20 de junio del 2017. Presentamos lo necesario. Los diputados del Partido Acción Nacional, diputado Rosario Vaqueiro Acosta, diputada Aurora Candelaria Cerreina, diputada Iliana Yanet Herrera Pérez y diputada Yanini Guadalupe Casanova García. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de finanzas y hacienda pública para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, le hago saber que se incorpora a esta sesión la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente relativo al acuerdo reglamentario de competencia y metodología de trabajo de las comisiones del Congreso del Estado, promovido por la ciudadana diputada María Asunción Caballero May, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 164, diagonal 62ª, diagonal 04, diagonal 16, asunto, acuerdo reglamentario de competencia y metodología de trabajo y de las comisiones del Congreso del Estado. Promovente, diputada María Asunción Caballero May, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. H. Congreso del Estado de Campeche presente. La Diputación Permanente recibió para su estudio y valoración una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y expedir un reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones en el Congreso del Estado de Campeche, promovido por la diputada María Asunción Caballero May, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En consecuencia, sustanciado el estudio de la promoción que nos ocupa y habiendo sido discutida en el seno de este órgano legislativo, nos permitimos exponer los siguientes argumentos y someter a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente dictamen. Antecedentes. 1. El día 14 de abril del 2016, la iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y expedir el reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones en el Congreso del Estado de Campeche fue presentada ante esta legislatura 62ª por la diputada María Asunción Caballero May
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2. Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad en el Pleno Legislativo, acordándose su turno para su estudio y análisis correspondiente. Documento que quedó a cargo de la Diputación Permanente, contenido en el inventario que le fuera turnado por la mesa directiva al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones. Consecuentemente, esta Diputación Permanente expone los siguientes. Segundo, consideraciones. Primera, que el Congreso del Estado se encuentra facultado para emitir resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Segundo, que la promovente se encuentra plenamente facultada para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política Local. Tercera, que con fundamento en lo previsto por el artículo segundo del artículo 58 de la Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente con excusa de ley de la diputada María Asunción Caballero May, por tratarse de la parte promovente y a su vez vicepresidente de este órgano de dictamen. Cuarta, que la iniciativa de trámite propuso inicialmente realizar modificaciones a numerales de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como a expedir un reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones en el Congreso del Estado de Campeche. Quinta, que una vez efectuado el análisis correspondiente a la promoción que nos ocupa y valorado los propósitos y alcances de sus planteamientos, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la conveniencia de separar para su valoración en un procedimiento legislativo diverso las adiciones propuestas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y abocarse en el presente resolutivo al diseño de una reglamentación interna distinta a fortalecer el actuar de las comisiones que se encuentran integradas en el seno del Congreso del Estado. Sexta, en ese tenor y en atención a la necesidad de mejorar la funcionalidad y operatividad de los trabajos que realizan las comisiones legislativas, esta Diputación Permanente se pronuncia a favor de generar una reglamentación de orden interno que rija las actividades de comisiones. En ese sentido, se propone complementar los mandatos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, atendiendo a la importancia procesal que tiene el trabajo de las comisiones en función de las responsabilidades que se desprenden de las decisiones que se tomen en ellas. En ese orden de ideas y buscando combinar el principio de eficacia con el de división de trabajo, se ofrece una normatividad consistente en una colección ordenada de reglas y preceptos para guiar el funcionamiento ordinario de las comisiones en aras de agilizar el procedimiento legislativo. Dos aspectos de especial relevancia pueden atribuirse a estos reglamentos parlamentarios. El primero, que el hecho mismo de su creación implica una manifestación de la autonomía parlamentaria para ordenar su régimen interno. El segundo, la importancia de codificar las normas que permitan mayor eficacia a la Asamblea Legislativa y privilegien la racionalidad y funcionalidad de los diversos procedimientos a cargo de las comisiones, actividades con una óptima regulación de sus funcionamientos internos. Se asegura el estudio objetivo de los asuntos de su conocimiento, utilizando herramientas técnicas que deriven en leyes, decretos o acuerdos coherentes, objetivos, orientados al bienestar general. Cabe estimar que por tratarse de un documento normativo del régimen interno del Congreso, que no requiere de sanción y promulgación, por tratarse de un reglamento que solo compete al trabajo de comisiones del Congreso del Estado, los integrantes de esta Diputación Permanente sugieren votar como acuerdo la propuesta planteada bajo la denominación de Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche.
documento que pretende aportar conceptos útiles para el trabajo legislativo en términos breves, claros y sencillos. En ese tenor y con la finalidad de que los trabajos en comisiones se desarrollen en condiciones óptimas, el acuerdo reglamentario encuentra sustento en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sin ir más allá de lo que la propia ley establece, pues la complementa atendiendo a la importancia que tienen los trabajos en comisiones y la gran responsabilidad que surge de las decisiones que se toman en ellas, razón por la cual el acuerdo reglamentario que por esta vía se somete al Pleno Legislativo contiene normas para regular la convocatoria a trabajos, el desarrollo de sesiones, el funcionamiento de las comisiones, las facultades del presidente de la comisión, del secretario y de las vocales, lo referente al personal de asesoría jurídica legislativa, los turnos, los dictámenes, las faltas de los diputados y disposiciones complementarias que abonarán al esclarecimiento de la forma en que habrán de plasmarse dictámenes, resoluciones y votos particulares por las comisiones y sus integrantes, en su caso, sugiriendo formatos de dictamen y de voto particular para facilitar la labor de las comisiones. Todo ello como resultado de un trabajo conjunto de análisis efectuado por la Diputación Permanente, dado que es necesario regular el funcionamiento de estos órganos legislativos internos, fomentando una cultura de estudio, participación y discusión profunda de los asuntos que les atañen, dando fuerza a tan importantes órganos de trabajo y estudio a través de prácticas parlamentarias y la utilización de herramientas técnicas y de negociación que deriven en leyes, decretos o acuerdos coherentes y objetivos encaminados al bienestar de la comunidad. Séptima, consecuentemente, quienes dictaminan concluyen que la expedición del acuerdo reglamentario que por esta vía se propone fortalecerá el desarrollo institucional del Congreso del Estado, pues abonará una eficiente y eficaz división del trabajo y de procedimientos de control para preparar documentalmente la toma de decisiones parlamentarias, toda vez que es en el seno de las comisiones donde se realiza el trabajo legislativo minucioso, permonizado, que orienta el sentido de las decisiones del Pleno del Congreso del Estado. Para concluir, debe subrayar que este instrumento reglamentario tiene como propósito particularizar las actividades que realizan las comisiones en su proceso de dictamen, las cuales ya se encuentran previstas en lo general en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina, primero, la promoción presentada por la diputada María Asunción Caballero May para expedir una reglamentación de funcionamiento de comisiones del Congreso del Estado de Campeche. Es procedente de conformidad con el razonamiento hechos valer en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de acuerdo. Primero, el presente acuerdo reglamentario entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas del Poder Legislativo del Estado en lo que se oponga al contenido del presente acuerdo. Así lo resuelve la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 27 días del mes de abril del año 2018. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputada María Asunción Caballero May, vicepresidenta. Diputada Alejandrina Moreno Varona, primera secretaria. Diputado Manuel Alberto Ortega Litera, segundo secretario. Diputada Eda Marlene Ushol, tercera secretaria. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado.
Diputada Presidenta, le hago saber que se ha entregado a los trabajos de esta asamblea la ciudadana diputada Ileana Yanet Herrera Pérez. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Aurora Candelaria Cerreina, a favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia del Rosario, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de acuerdo quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Y Asunción Caballero. Fátima. ¿Tu casita también? Ramón. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ileana Yanet Herrera Pérez. Sirva a utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados,
medios de comunicación, pueblo de Campeche. En protección de las personas con discapacidad y su derecho al trabajo, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el número de personas con alguna discapacidad en México asciende a 5.7 millones, mismos que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, principalmente los relacionados con actos discriminatorios, barreras administrativas y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo. Al respecto, no debemos olvidar que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados el 13 de diciembre del 2006 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En nuestro país, aproximadamente el 6% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Asimismo, de acuerdo con datos de la CONADIS, la discapacidad tiene mayor presencia femenina en localidades urbanas. De las 32 entidades federativas, todas cuentan con una ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. De ellas, 27 son acordes con el contenido de la Convención y el resto está en proceso de armonización. Como podemos observar, el marco jurídico a nivel nacional y estatal es vasto, pero no suficiente. Si bien es cierto que hemos avanzado, aún falta un largo camino por recorrer en materia de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. En ese sentido, el derecho al trabajo es un derecho humano esencial y reconocido en la Constitución, así como en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Es por eso que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace el siguiente análisis y reflexión. En la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, en su título segundo, capítulo primero, no se contiene una redacción incluyente que englobe que las medidas, acciones y obligaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado serán efectivas para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Aunado a lo anterior, se observa que tampoco se establecen medidas especiales para la contratación de mujeres y personas indígenas con algún tipo de discapacidad. Tampoco hay una prerrogativa específica para garantizar la obligatoriedad en contratación de personas con discapacidad en el servicio público, lo cual sí está establecido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. En ese sentido, en el citado programa, en su estrategia 3.4, se establecen diversas acciones en favor de la inclusión laboral. Específicamente en la línea de acción 3.4.1, se señala que el Estado debe garantizar que al menos el 3% de las vacantes laborales existentes en la administración pública serán destinadas a la contratación de personas con discapacidad. Asimismo, el Comité sobre Discapacidad de la ONU, en sus observaciones finales sobre México de 2014, recomendó que el Estado mexicano llevara a cabo las siguientes acciones: establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con discapacidad. Y regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos, tanto en el empleo público como en el privado. El Consejo Estatal de Población señala que de las 63.845 personas con alguna discapacidad en nuestro estado, el municipio de Campeche concentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad, con el 34.2%,
seguido por el municipio de Carmen con 23.14%, lo que da como resultado que ambos municipios concentren un poco más del 57% de la población con discapacidad en el estado, mientras que Champotón y Calquiní registraron el 13.7% y 6.32% respectivamente. Asimismo, señala que los municipios con menor porcentaje son Palizada, Tenabo y Calakmul. Campeche cuenta con una significativa población que tiene al menos una discapacidad. No es un tema menor, es un tema de derechos humanos, de política pública y de compromiso social, de las autoridades estatales y municipales, incluso de la ciudadanía en general. Compañeros y compañeros diputados, el hecho que la Ley General de Inclusión de las Personas con discapacidad y la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche no contemplen el tema y las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace imprescindible buscar los mecanismos necesarios que permitan cumplir con ellas, ya que es un compromiso de Estado. Por lo expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, con la finalidad de que la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial promueva el otorgamiento de estímulos fiscales y financieros, el reconocimiento público a las empresas e instituciones de gobierno, la celebración de convenios con los sectores empresariales, universidades y organismos sociales, que permitan la contratación de personas con cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su clasificación en al menos 3% de su plantilla laboral, con las prestaciones de ley correspondientes. La Dirección del Trabajo y Previsión Social, dependiente de la Secretaría de Gobierno, deberá verificar durante sus inspecciones a los centros de trabajo de los sectores público y privado que se garantice la contratación de personas con cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su clasificación en al menos 3% de su plantilla laboral, con las prestaciones de ley correspondientes. Asimismo, deberá revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente ley. Por su parte, los ayuntamientos del Estado deberán promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad y crear y operar una bolsa de trabajo, la cual deberá garantizar que al menos el 3% de las plazas ofrecidas sean para personas con cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su clasificación. Finalmente, el Consejo deberá proponer e impulsar acciones y políticas públicas que permitan la contratación de al menos el 3% de las plazas ofrecidas en los sectores públicos y privados, con las prestaciones de ley correspondientes para personas con cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su clasificación. Asimismo, deberá emitir opinión sobre la política de participación del Estado en las reuniones y congresos nacionales e internacionales relativos a la materia de discapacidad. Es cuanto. Se tiene por recibida su iniciativa, compañera. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandrina Moreno Barona,
Sírvase utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es permanente y diaria. Es una tarea conjunta. No es un tema solo de mujeres, sino es un tema social y como tal nos afecta a todos. La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta en sus familias, en la comunidad, en el país y en la sociedad en la que se desenvuelven. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento de gastos en salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo para el desarrollo. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se han conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otra forma de violencia. Sin embargo, continúan aún existiendo desafíos, por lo que debemos seguir sumando esfuerzos, todas desde las esferas sociales, para erradicar por completo la violencia en contra de las mujeres. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. De igual forma, en la OEA, a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, afirma: la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total y parcialmente a la mujer el reconocimiento, el goce y el ejercicio de tales derechos y libertades. Y mediante su artículo 7 se establece que se deben de adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Dentro de su artículo 8 se menciona modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los géneros. Y en su inciso G, alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y realzar el respeto a la dignidad de la mujer. Por otra parte, en 2007, la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, planteó la necesidad de eliminar el lenguaje, estereotipos sexistas de los medios y se acordó ampliar la democracia participativa, promoviendo la inserción de las mujeres en los espacios de decisión y de información, comprometer a los medios en una cobertura paritaria del proceso político, adoptar una legislación que erradique contenidos sexistas, estereotipados y discriminatorios en los medios y estimular su rol para promotores de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Han sido décadas y décadas de lucha en pro de los derechos de la mujer, en la búsqueda permanente de la erradicación de cualquier tipo de violencia. En nuestro país, desde el año 2007, se creó la ley dedicada específicamente a analizar la problemática de la violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
y cumple precisamente el propósito de garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Al respecto, académicos y organizaciones a favor de los derechos humanos reconocen la existencia de un tipo de violencia que promueve la construcción de estereotipos, es decir, un tipo de violencia simbólica, a la cual definen como un tipo de violencia en la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, se transmita o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación. Es por ello que la violencia simbólica viene a ser un tipo de violencia que podría aparecer en diferentes ámbitos sociales vinculados a la construcción de imágenes, ideas o símbolos en los que las mujeres serían humilladas y maltratadas. En consecuencia, reconocer que la violencia simbólica en ocasiones se reproduce en diferentes ámbitos significa legislar a favor de erradicar la violencia contra la mujer y construir una mejor sociedad, menos violenta, más igualitaria y más incluyente. Es por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la consideración de esta soberanía para su revisión y análisis el siguiente proyecto de decreto: reformar la fracción octava y adicionar la fracción novena al artículo quinto y adicionar el título segundo al capítulo quinto ter denominado de la violencia mediática con un artículo 16 quater para quedar como de la ley contra la violencia de las mujeres en el estado de Campeche. Los tipos de violencia contra las mujeres son: violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Cualquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar a la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Y agregar el título segundo, modalidades de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia mediática, artículo 16 quater. Es cuanto, muchísimas gracias. Es que ya se sabe. Se tiene por recibida esa iniciativa, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Asunción Caballero May. Sírvase utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados, amigos de los medios de comunicación, público presente. México ha sufrido cambios políticos importantes a partir de diversas reformas que se han hecho a la estructura política y jurídica del país. Dichos cambios se ven reflejados en cada uno de los congresos locales. En el año de 1963, al crearse los diputados de partido, cambió la dinámica de poder que hasta el momento había funcionado en el país. Entre 1974 y 1977, 16 estados de la República reformaron su constitución e introdujeron esta figura en su legislación. Para el año 1977, a partir de la llamada reforma política, inició un proceso de democratización del sistema político mexicano, al establecerse la elección por mayoría relativa y representación proporcional dentro del Congreso de la Unión y de los congresos locales. Dicha reforma amplió la representación de los partidos de oposición y facilitó el incremento del número de partidos en competencia, lo que provocó que la organización al interior de los congresos se hiciera obsoleta y surgiera un cambio dentro de la base jurídica y política en los estados. El desarrollo de diversas áreas de reglamentación del trabajo legislativo en los estados se gestó de manera diferenciada, dependiendo de las características propias de cada entidad. Cada estado tiene su propia historia, composición de fuerzas políticas, problemas, soluciones y desarrollo, por lo que la vida al interior de los congresos estatales
no puede ser homogéneo, ni mucho menos parecerse al existente en el Congreso de la Unión. En lo que respecta al Poder Legislativo del Estado de Campeche, a partir de la instalación del primer Congreso Constituyente en 1861, no es la excepción. Por ello, celebro el respaldo de los diputados integrantes de la Comisión Permanente y, por supuesto, al Pleno, a la Secretaría General y al equipo del licenciado José Luis Balán Chanona, y que hayamos podido coincidir en la reglamentación de la metodología de trabajo, funciones y actuación de las comisiones del Congreso. Hoy, esta legislatura deja una huella más de su trabajo y su paso por este Congreso. Hasta el día de hoy, y nunca antes, en este Congreso, se contaba con un ordenamiento que señalara atribuciones específicas de cada uno de los integrantes de las comisiones, de sus derechos y obligaciones, de los procedimientos a seguir en el desarrollo de sus sesiones, de las formalidades para la emisión de sus determinaciones, incluso de los votos particulares en caso de disentir alguno de los integrantes en la determinación de los demás miembros del órgano deliberativo. Hasta el día de hoy, los trabajos en comisiones habían sido desarrollados por el texto de ley y conforme a la tradición, experiencia y práctica parlamentaria, lo que en más de una ocasión nos obligó a resolver sobre la marcha situaciones especiales mediante el acuerdo, pero ello por la falta de un orden normativo específico, el que ahora ve la luz y servirá para orientar sin lugar a dudas nuestro trabajo en lo que resta de esta legislatura. Pero mejor aún, heredaremos a los futuros diputados un instrumento de invaluable utilidad. Como dije al principio de mi intervención, esta 62ª legislatura deja una huella más en la vida de este Congreso. Aquí los diputados estamos de paso, pero cada ley, cada punto de acuerdo, cada posicionamiento hecho en tribuna forma parte del acervo histórico de este Poder Legislativo del Estado de Campeche. Y este acuerdo reglamentario del funcionamiento de comisiones sin duda distinguirá, como muchos otros decretos aprobados, el paso de la 62ª legislatura y de sus 35 diputados. A propósito del número de diputados, más allá de una cifra fría, hay que atender a la representación de todas las corrientes políticas, que nadie se quede sin voz. Esto lo comento porque no me son ajenos los posicionamientos en redes sociales del compañero de Morena. Considero que es legítima su petición, pero aún más la voz de quienes votaron por ellos debe estar presente. Estamos al final de esta legislatura. Si comenzamos 35, terminemos 35. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosario de Fátima Gamboa. Sírvase a utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo de nuestra ley orgánica. Buenos días. Con su permiso, diputadas, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas, diputados de la medios de la comunicación que nos acompaña, pueblo de Campeche. La alimentación y nutrición son derechos humanos fundamentales, porque de ellos dependen dos bienes superiores, la vida y la salud. Por ello resulta indispensable fortalecer las acciones y mecanismos que permitan garantizar la existencia de condiciones adecuadas para la producción y distribución de alimentos, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Es por ello que el derecho a la alimentación es condición sine qua non para el ejercicio y acceso con equidad a otros derechos humanos, como son la educación, la participación social, el trabajo, la salud y el ejercicio pleno de todos los deberes y derechos de los ciudadanos. De acuerdo con la misión de la Organización de las Naciones Unidas,
Para la alimentación y la agricultura, FAO, la alimentación y la agricultura se sitúan en el centro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para poner fin a la pobreza y el hambre, así como para responder al cambio climático y conservar nuestros recursos naturales. En ese sentido, en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, los marcados con el número 1, 2 y 12 están relacionadas con la nutrición y alimentación. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Derivado de lo anterior, al adoptar los objetivos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, la comunidad internacional, entre ellos México, asumió la responsabilidad de construir un futuro sostenible, pero cumplir los objetivos de erradicar el hambre y la pobreza para el año 2030 y al mismo tiempo hacer frente a la amenaza del cambio climático requiere una profunda transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas. Se prevé que la demanda mundial de alimentos del 2050 aumente al menos un 60% por encima de los niveles del 2006, impulsada por el crecimiento demográfico y de los ingresos, así como con la rápida urbanización. En las próximas décadas, el crecimiento demográfico se concentrará en regiones con la mayor prevalencia de la subalimentación y elevada vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Ahora bien, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en sus resultados de pobreza de México en 2016 a nivel nacional y por entidades federativas, el número de mexicanos en situación de pobreza alcanzó un 43.6%, lo que representa un total de 53.4 millones de personas, mientras que el número de mexicanos en situación de pobreza extrema alcanzó un 7.6%, lo que representa un total de 9.4 millones de personas. Para el caso de Campeche, el Coneval señala que en 2016 contamos con un 43.8% de campechanos en situación de pobreza, lo que representaba un total de 405,000 personas. Por otra parte, en cuanto al número de personas en situación de pobreza extrema, el Coneval señala que en 2016 al menos el 6.7% de los campechanos se encontraban en esta situación, lo que representaba un total de 60,000 personas. Asimismo, debemos señalar que nuestro estado se encontraba ubicado en un rango del 11% de población con carencia alimentaria. En una proyección hacia el primer trimestre del 2018, representa al menos 450,000 campechanos en esa condición, mientras que la población total de nuestro estado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es de 899,931 habitantes. Como podemos observar, las carencias alimentarias de al menos 500,000 campechanos necesitan ser atendidas, pero no con programas electoreros, sino con programas reales, fiscalizables y transparentes, programas que garanticen
su efectividad involucrando a la sociedad, empresarios y académicos. A manera de ejemplo, podemos citar datos de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. En 2017, a través de Diconsa, ha distribuido apoyos a 60.355 familias a través de Prospera y programas como comedores comunitarios, cuya meta es dar coberturas a municipios como Calakmul, Copelchen y Calquiní, así como 59 comedores comunitarios a lo largo de todo el estado. Lamentablemente, los esfuerzos realizados a través de la Sedesol y Diconsa no son suficientes. Necesitamos impulsar nuevas acciones que permitan fortalecer los esfuerzos federales. Necesitamos invitar a la sociedad civil, al sector empresarial y a las autoridades municipales. Al respecto, es importante mencionar que durante los últimos años se han constituido asociaciones civiles encargadas de concentrar y distribuir alimentos a las poblaciones con mayores carencias alimentarias, mediante la creación de bancos alimentarios. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este Congreso es impulsar la expedición de una ley para regular y promover la donación de alimentos en el estado de Campeche. Existen esfuerzos como el realizado por la Asociación Civil Bancos de Alimentos de México, que agrupa al menos 50 bancos de alimentos en toda la República Mexicana, con aproximadamente 23 años de experiencia. Este es solo un ejemplo de lo que se puede lograr cuando autoridades, empresarios y ciudadanías se ponen de acuerdo para trabajar en beneficio de la sociedad. Campeche no puede cerrar los ojos ante la carencia y necesidades de sus habitantes. Si en verdad queremos un mejor presente y futuro para nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos en condición de vulnerabilidad y con carencias alimentarias y de nutrición, debemos poner manos a la obra para fomentar la donación, resguardo y distribución de alimentos en nuestro estado y hacerlo llegar a quienes más los necesitan. Es por eso que el día de hoy proponemos ante esta soberanía expedir una ley para regular y promover la donación de alimentos para el estado de Campeche, misma que se encuentra integrada por un capítulo primero con disposiciones generales, un capítulo segundo donde se establece la forma en que se llevará a cabo el registro de los centros de acopio y distribución de alimentos, un capítulo tercero donde se establecen los requisitos a los que estarán sujetos dichos centros para su debido funcionamiento, un capítulo cuarto donde se habla de los donantes, donatarios y beneficiarios, un capítulo quinto que establece la forma en que entregarán estímulos y reconocimientos a los donantes de alimentos, y un capítulo sexto donde se establecen las sanciones para las personas o servidores públicos que incurran en cualquier acto ilícito derivado de esta actividad. Es cuanto. Muchas gracias. Se tiene por recibida su iniciativa, compañera diputada.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Ramón Peralta May. Sírvase utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público que nos acompaña, señores de la prensa, señoras y señores de la prensa. Primero decirles que sumado a la atinada solicitud y muy acertada que hiciera el diputado Rosario Vaqueiro en la sesión anterior, visitaba el día de ayer al delegado de la SCT para una petición relacionada con la comunidad de Atasta Pueblo, y me comentaba que esta misma semana va a atender la atinada solicitud que hiciera el diputado Rosario Vaqueiro, por lo cual lo felicito, diputado, muy atinada su solicitud de reparar el acceso a la península de Atasta, y Eliasí Polanco me comentaba que esta misma semana van a atender esa muy buena solicitud que usted hiciera en la tribuna en su participación anterior. Y comentarles que hicimos también la solicitud para que antes del inicio de clases se reparen los topes de la comunidad de Atasta Pueblo, que pues el paso por ahí de todo el tráfico nacional prácticamente que viene al sureste, por ahí es la entrada, y se harán también los topes, y agradezco, y hay que decirlo, agradezco públicamente la atención al delegado de SCT, Eliasí Polanco, para atender esta petición. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento público para esos héroes que existen y que poco se sabe de ellos. Y estos héroes son jóvenes carmelitas a los que hoy quiero reconocer y agradecer a sus padres que me pidieron y que me dieron su licencia para subir a esta tribuna hoy y decir que reconocer el esfuerzo de una joven carmelita, la campeona nacional en los Juegos de CONADEMS, Merari Castillo, la mujer más rápida a su edad en México, y a su entrenadora Lidia de la Cruz, dos carmelitas luchadoras, dos mujeres ejemplares que combinan la juventud con la experiencia para dar resultados. Merari Castillo, una joven carmelita que ha sido ejemplo de lucha y de trabajo, que regresó de una lesión y que se fue al CONADEMS a Morelia, Michoacán, junto con su maestra y entrenadora, la maestra Lidia, a la que quiero reconocer también, y ganaron la medalla de oro de este país que entrega la CONADEMS en 100 metros planos, y la medalla de plata en los 200. A Merari y a Lidia, vaya un reconocimiento desde aquí para ustedes, y un agradecimiento por enseñarnos que la combinación perfecta de la juventud con la experiencia da resultados. También agradecer a sus padres por eso, a don Daniel Castillo por ese esfuerzo que hace. También quiero agradecer desde esta tribuna el esfuerzo y el trabajo de doña Cecilia Morales, una madre de familia de pescadores, que haciendo también un esfuerzo enorme pudieron permitir la oportunidad a Carlos Jiménez Morales, otro joven carmelita de Isla Guada, que ha sido seleccionado por la CONADE para ser parte de la selección juvenil de béisbol nacional. También a ellos, y por su origen humilde, ese esfuerzo se valora doblemente. Y ellos me dijeron también que desde la tribuna les diera las gracias al gobernador del estado, Alejandro Moreno, por las oportunidades que les dio. Ellos dicen que no tienen la oportunidad de agradecer lo que se hace, pero que lo quieren hacer a través de nosotros para que se les dé esa oportunidad a muchos más jóvenes, y decir que el talento no se concentra en las grandes urbes, que el talento también está en las zonas rurales. Muchas gracias a nombre de ellos, y vaya para ellos un reconocimiento desde aquí. Muchas gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos los trabajos de este periodo
el martes 24 de julio del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 24ª sesión, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, jueves 19 de julio del 2018. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Muy buenas tardes.